primer lugar, es importante que los pacientes conozcan la sintomatología. Si los pacientes no conocen cuál es su sintomatología, difícilmente van a acudir al médico. Y esa es una de las razones por las que esa patología no está muy diagnosticada. Todos hemos tenido en algún momento una diarrea, un dolor abdominal, un hinchazón, pero no hemos unido esa sintomatología a esa patología, al síndrome del intestino irritable. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el cáncer de mama, hoy todas las mujeres ante pequeños síntomas inmediatamente acuden al médico. En esta patología principalmente es el desconocimiento tanto del paciente porque no reconoce esos síntomas y solo acude al médico cuando su calidad de vida se ve muy afectada. De tal forma que cuando ya interfiere mucho en su calidad de vida, acude al médico. Y por otra parte, cuando acude al médico, el médico lo primero que va a hacer es descartar una patología de tipo orgánico. Todo eso hace que se vaya retrasando el diagnóstico y que esta patología sea poco diagnosticada. Cada día tenemos mayor conocimiento de cómo la microbiota tiene una acción sobre nuestra salud. Por ejemplo, todos tenemos el conocimiento de que ante una situación de estrés hemos tenido retorcijones, hemos tenido una diarrea. Pero hoy, cada día, se ve más que esa microbiota influye en otro tipo de patologías. Por ejemplo, hoy se sabe que la microbiota tiene influencia sobre el cerebro y actúa sobre patologías tan importantes como puede ser, por ejemplo, una depresión o un problema autoinmune. Lo que sí sabemos es que los pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable tienen una microbiota distinta al paciente sano. Es verdad que todavía no conocemos cuál es ese patrón, pero sí que es verdad que estamos empezando a modular esa microbiota y ese papel juega un papel muy importante los probióticos. Los probióticos pueden modular esa microbiota y eso es lo que hace que sean importantes en este tipo de patologías. La principal ventaja de Alflores es su eficacia. Alflores es un probiótico con muchos estudios detrás de él y que ha demostrado una eficacia clínica en toda esa sintomatología del síndrome del intestino irritable, tanto en el dolor, en el hinchazón, esa sensación de distensión abdominal que sufren los pacientes. Por tanto, la gran ventaja es su eficacia clínica con mucha evidencia científica detrás de él. La cepa es lo que realmente le da la especificidad al probiótico, porque no todos los probióticos son iguales. Cuando un profesional sanitario, por ejemplo, receta un antibiótico, no le dice al paciente, tómese usted este antibiótico, le tendrá que decir qué tipo de antibiótico, cuánto tiempo tiene que tomar ese antibiótico, en qué dosis, porque no es lo mismo una cefalosporina que una amoxicilina o cualquier otro antibiótico. Desgraciadamente, hoy en día los profesionales, no todos por supuesto, sí que dicen tómese un probiótico, porque cualquier probiótico le ayuda. No, los probióticos, la gran diferencia es la cepa, porque la cepa es la que dice la especificidad y para qué sirve. Hoy tenemos que acostumbrarnos que realmente lo importante de un probiótico es la cepa, y esa cepa es la que va a decir si va a tener una indicación u otra. Por tanto, no todos los probióticos son iguales, la cepa es realmente quien hace específico a ese probiótico y quien determina la indicación para ese probiótico. La historia de esta cepa es que se encontró una familia que todos tenían el síndrome de intestino irritable, salvo uno de los miembros, la madre. Entonces se vio la microbiota, la diferencia que había y después de investigación lo que se vio es que esta cepa de esta bifidobacteria era la diferencia. Estudiaron, la aislaron, la pusieron en diferentes pacientes y vieron que cuando a estos pacientes se les añadía esta cepa, esta bifidobacterio, pero determinadamente esta cepa, esos pacientes mejoraban. Es lo que le decía, es decir, nosotros podemos tener un lactobacillus, podemos tener un bifidobacterium, podemos tener un probiótico, pero luego hay que ponerle un apellido. Realmente lo importante es el apellido y ese apellido es el que va a hacer la acción. Nosotros podemos tener un Antonio López, pero no todos los Antonios López son pintores. Esa es la gran diferencia. La cepa es lo que le da la especificidad y lo que hace que sirva
en este caso para el síndrome de intestino irritable, en otro caso puede servir para las diarreas después del uso de antibióticos o en el caso de una depresión o muchas otras indicaciones que van a ir saliendo a lo largo de estos años en los diferentes probióticos que vamos a tener. Ahora mismo en los ensayos clínicos lo que nos está diciendo es que entre un 60 y un 70% de los pacientes que toman este probiótico tienen una mejoría de todos los síntomas. Esto es importante porque no es solo mejora el dolor, no solo mejora el hinchazón, mejora de forma global. Incluso tenemos ensayos clínicos donde hemos valorado la calidad de vida y vemos que hay una mejoría importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. Realmente son molestos y interfieren, es una patología que no mata al paciente, pero que sí interfiere mucho en la calidad de vida. Por ejemplo, si en estos pacientes ir a comer a un restaurante puede ser un verdadero hándicap, porque entran en el restaurante y lo primero que quieren es dónde está el baño por sí. Imagínense un deportista de élite que ante una competición le va a suponer un gran estrés y cuando está en la competición ese estrés empieza con dolor, empieza con distensión, con diarrea, no puede hacer eso, eso interfiere mucho en su vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a revertir todo eso? Lo que vamos a hacer es mejorar la sintomatología. Si yo a ese deportista le doy un probiótico que mejora su sintomatología y que ante esa situación de estrés no va a tener ni esa diarrea ni esa distensión, le estoy mejorando su calidad de vida. Si un paciente puede ir a un restaurante y puede estar con unos amigos sin pensar, voy a tener una diarrea, si como esto tengo que salir corriendo, eso es mejoría de su calidad de vida y esto es importante para el paciente. Desgraciadamente el arsenal terapéutico que tenemos hasta ahora es escaso. Muchas veces lo que se le hace es al paciente indicarle un tipo de alimentación, pero al final le estamos restringiendo cambios en su hábito de vida, pero no tenemos una medicación específica. Y lo que sí es que con el uso de los probióticos esto está cambiando. Yo creo que en este caso Alflores, la cepa 35624, lo que da es una alternativa importante a estos pacientes porque hay muchos ensayos clínicos que demuestran la eficacia, pero yo creo que el ensayo clínico más importante es el día a día, la cantidad de pacientes que día a día nos llaman y que encuentran una mejoría importante de sus síntomas. Yo siempre le digo a mis pacientes, esto es igual que si usted tiene una hipertensión. Cuando usted tiene una hipertensión, yo le doy una medicina para bajar la tensión, pero desgraciadamente no le curo la hipertensión. Nosotros tampoco, desgraciadamente no llegamos a curarlo. Nosotros lo que hacemos es mejorar la sintomatología. Entonces lo que le recomendamos a los pacientes es un comprimido al día, al menos durante 6 meses y su médico irá valorando si necesita descansos o no. Pero realmente es una medicación que es de por vida.